Vamos a comenzar con el tema 1 de Físico-Química. Este tema es un repaso del estado gaseoso, las leyes de los gases ideales, vamos a recordar la ecuación de Van der Waals, vamos a conocer otras ecuaciones como la ecuación de estado reducida para gases reales, vamos a recordar los postulados de la teoría cinética, como así también vamos a definir qué estudia la físico-química. Las ciencias naturales, ciencias de la naturaleza o ciencias experimentales son aquellas ciencias que tienen por objeto el estudio de la naturaleza. Las ciencias naturales buscan entender el funcionamiento del universo. Los hechos y fenómenos ocurren a nuestro alrededor y nosotros queremos saber cómo, por qué y cuándo suceden. Nuestro universo y el mundo que nos rodean presentan una gran cantidad de misterios, algunos encerrados en la pequeñez del átomo, otros ocultos en la inmensidad del espacio exterior. Para encontrar la respuesta a los miles de interrogantes que se nos plantean, empezamos a estudiar las leyes del universo. Observamos los hechos y fenómenos, nos planteamos problemas, tratamos de explicarlos, efectuamos experimentos que nos proporcionan datos, analizamos e interpretamos dichos datos y finalmente elaboramos conclusiones válidas. Es decir, aplicamos el método propio de las ciencias naturales, el método científico o experimental. La físico-química es el estudio de los métodos de los principios físicos que gobiernan las propiedades y el comportamiento de los sistemas químicos. Incluye estudios cualitativos y cuantitativos, de tipo experimental y teórico, acerca de los principios generales que determinan el comportamiento de la materia, en particular la transformación de una sustancia a otra. Un sistema químico puede estudiarse desde un punto de vista microscópico o macroscópico. El punto de vista microscópico se basa en el concepto de molécula. El punto de vista macroscópico estudia propiedades de la materia en gran escala, sin utilizar explícitamente el concepto de molécula. Es decir, que la físico-química estudia fenómenos de la naturaleza, va a estudiar sistemas biológicos donde se encuentran los seres vivos, pero también va a estudiar fenómenos en sistemas inorgánicos u orgánicos correspondientes a sistemas inanimados. De hecho, en las ciencias biológicas, el campo de la físico-química representa un conocimiento de vital importancia para entender múltiples aspectos vinculados con la microbiología y la biología celular. La físico-química requiere de una serie de herramientas propias, como son la física, la matemática y también de la química. Que estas tres son razón de ser de la disciplina de físico-química. La físico-química comprende diferentes áreas: la termodinámica, la química cuántica, la mecánica estadística y la cinética química. La termodinámica es una ciencia macroscópica, estudia las relaciones entre las diferentes propiedades de equilibrio de un sistema y los cambios de energías asociados a él. La química cuántica desarrolla la aplicación de la mecánica cuántica a la estructura atómica, a enlaces moleculares y a la espectroscopía. La ciencia macroscópica de la termodinámica es una consecuencia de lo que ocurre a nivel molecular, es decir, a nivel microscópico. Los niveles molecular y macroscópico se relacionan entre sí
mediante la rama de la ciencia denominada mecánica estadística. Esta permite calcular propiedades termodinámicas macroscópicas a partir de propiedades moleculares. Y la cinética química, que estudia las velocidades y mecanismos por los que se llevan a cabo estos procesos a medida que se acercan al equilibrio. En este diagrama vemos las 4 ramas de la físico-química. La mecánica estadística es el puente desde el enfoque microscópico de la química cuántica hasta el enfoque macroscópico de la termodinámica. La cinética química utiliza parte de las otras 3 ramas. Los físico-químicos intentan definir con gran precisión el objeto que estudian, el cual se denomina sistema. Se dice que el sistema es una porción en particular del mundo, con límites bien definidos. Fuera del sistema se encuentra el medio ambiente o los alrededores. El sistema más los alrededores constituye el universo. La físico-química se dice que es una materia interdisciplinaria y es una disciplina concurrente. El término interdisciplinario se aplica en el campo académico al tipo de trabajo científico que requiere metodológicamente de la colaboración de diversas y diferentes disciplinas. Por ejemplo, las teorías del calor y sus relaciones con la mecánica dan lugar a la termodinámica. Las relaciones de la electricidad y la química dan lugar a la electroquímica. De las relaciones de la química y la biología surgirá la bioquímica. Otros ejemplos, la físico-química sirve para estudiar la acción de una enzima en un proceso biológico. ¿Cómo va a ser útil el estudio de la físico-química cuando se está estudiando una enzima? A través del estudio de la cinética enzimática, estudiando la energía de activación de esa reacción, los calores involucrados en esa cinética. También sirve para hacer estudio de optimización de procesos industriales para producir medicamentos, porque la físico-química me va a decir la factibilidad de que se produzca ese proceso, cuál es la energía involucrada y cuál es el rendimiento porcentual en la obtención de los mismos. Los estudios de físico-química empiezan con la termodinámica. La termodinámica es el estudio del calor, el trabajo, la energía y los cambios que producen en los estados de sistemas. En un sentido más amplio, la termodinámica estudia las relaciones entre las propiedades macroscópicas de los sistemas, por ejemplo, en reacciones químicas, en máquinas termodinámicas, estudia los fenómenos naturales, el flujo de energía que hay en los fenómenos naturales, y la conversión de trabajo en calor, es decir, hay una transformación de 2 formas diferentes de energía. Los estados de agregación de la materia son 3: sólido, líquido y gas. El sólido puede definirse como aquel en que los cuerpos poseen volumen definido y forma propia a cierta temperatura y presión. Pero además, para clasificar a un cuerpo sólido como tal, este debe ser cristalino, es decir, los átomos, moléculas o iones que lo constituyen
tienen que hallarse agrupados en una configuración geométrica característica de la sustancia. Por otra parte, un líquido posee volumen definido, pero no posee forma propia, mientras que un gas carece de ambas. Los líquidos y los gases se denominan fluidos. Un líquido, en la medida que llene un recipiente, adoptará la forma de éste, pero retendrá su volumen, mientras que un gas llenará siempre totalmente cualquier vasija en que se lo confine. No siempre las distinciones entre los tres estados de la materia son tan claros como las definiciones anteriores. Por ejemplo, un líquido en su punto crítico es indiferenciable de su vapor. Acá podemos observar la gráfica de presión de vapor en función de la temperatura para el agua. Es el diagrama de fases del agua. Esta curva representa la zona de equilibrio líquido-vapor, esta la zona de equilibrio sólido-líquido y esta la zona de equilibrio sólido-vapor. El punto de intersección de estas tres curvas corresponden a un valor de presión de 4,57 milímetros de mercurio y una temperatura de 0,010 grados centígrados. En este punto coexisten el agua en los tres estados de la materia, como hielo, agua líquida y vapor de agua. Hay sustancias, además, como el asfalto o el vidrio, que aunque exhiben propiedades de sólidos, bajo ciertas condiciones de temperatura se hacen plásticas y presentan características que no son propias de los sólidos puros. Por esa razón se considera que dichas sustancias son líquidos sobreenfriados con una viscosidad muy elevada. El estado particular de agregación de una sustancia está determinado por la temperatura y presión bajo la cual existe. Sin embargo, dentro de ciertos límites de temperatura y presión, una sustancia puede encontrarse en más de un estado a la vez, e incluso en todos ellos cuando las condiciones son muy especiales. Vamos a entrar al estudio del estado gaseoso. Por motivos de discusión, conviene clasificarlos en dos tipos, gases ideales y gases reales o no ideales. El gas ideal obedece a ciertas leyes que se describirán a continuación, mientras que los reales las cumplen solo a bajas presiones. En los gases ideales, el volumen ocupado por las propias moléculas es insignificante en comparación con el volumen total, y esto es válido para todas las presiones y temperaturas. Además, la atracción intermolecular es mínima bajo cualquier condición. Para los gases reales, ambos factores son importantes y la magnitud de ellos depende de la naturaleza, de la temperatura y la presión gaseosa. Resulta claro que un gas ideal es entonces hipotético, ya que cualquier gas debe contener moléculas que ocupan un volumen definido y ejercen atracciones entre sí. Sin embargo, con frecuencia la influencia de estos factores es insignificante y el gas puede considerarse ideal. Para el estudio de los gases se han llegado a establecer sus leyes que constituyen el punto de partida de la conducta gaseosa. Estos son la ley de Boyle, la ley de Charles o Gay-Lussac, la ley de las presiones parciales de Dalton, la ley de difusión de Graham. Otra generalización la constituye el principio de Avogadro. Antes de recordar la ley de Boyle, quiero recordar también que para poder estudiar un sistema en físico-química hay que definirlo a través de variables como son la presión, el volumen, la temperatura y la composición. En este caso la composición va a permanecer constante, es decir que para poder formular la ley de Boyle
vamos a tener en cuenta presión, volumen y temperatura. Boyle realizó medidas empíricas manteniendo la temperatura constante y él observó que a medida él había colocado un gas encerrado en un recipiente con un émbolo móvil. Ese émbolo servía para aumentar o disminuir la presión del recipiente y él observó que a medida que aumentaba la presión disminuía el volumen del gas, es decir, que la relación entre el volumen y la presión es inversamente proporcional. Y eso se puede formular matemáticamente a través de esta ecuación. Volumen es igual a la constante sobre la presión. A mayor presión, menor volumen. También la puedo escribir como el producto de presión por volumen igual a constante. Cuando yo tengo un gas en un estado, en una condición inicial, se lo designa generalmente con el número 1 o el subíndice I. Entonces, si tengo un gas en condiciones iniciales de presión y volumen, presión inicial por volumen inicial va a ser igual a una constante y esto también va a ser igual al producto de la presión final por el volumen final. Si se grafica presión en función del volumen, se obtiene una hipérbola equilátera que es la isoterma obtenida a través de la ley de Boyle. Charles, en 1187, observó que el hidrógeno, aire, dióxido de carbono y oxígeno se expandían en igual proporción al calentarlo desde una temperatura inicial hasta una temperatura final. Sin embargo, fue Gay-Lussac el primero que en 1802 encontró que todos los gases aumentaban un volumen igual por cada grado de elevación de la temperatura. Es decir, que el volumen era directamente, encontraron la relación entre el volumen y la temperatura manteniendo la presión constante y observaron que a medida que aumentaban la temperatura aumentaban el volumen. Es decir, que volumen y temperatura eran directamente proporcionales y esa proporcionalidad estaba relacionada por una constante K2. Donde K2 es un factor de proporcionalidad determinado por la presión, la naturaleza del gas y las unidades del volumen. Esta ecuación nos dice que el volumen de una cantidad definida de gas a presión constante es directamente proporcional a la temperatura absoluta del gas. Acá tenemos una gráfica de volumen en función de temperatura absoluta donde tenemos varias isobaras a 1 atmósfera, a 2 atmósferas, a 3 y a 5, es decir, son líneas rectas de acuerdo a la ecuación que pasan por el origen de coordenadas. A la derecha observamos una gráfica también de volumen, pero en función de la temperatura en grados Celsius. Y aquí vemos que si enfriamos el gas hasta 0 grados Kelvin, es decir, a menos 273 grados centígrados, su volumen se reducirá a 0. Sin embargo, esto nunca llega a suceder, porque ordinariamente, mucho antes de que se alcance el 0 Kelvin, el gas se licúa o se solidifica. Las dos leyes discutidas dan separadamente la variación del volumen de un gas con la presión y la temperatura. Si queremos obtener el cambio simultáneo, tenemos que considerar una cantidad de gas a una presión inicial, a un volumen inicial y a una temperatura inicial. Y supongamos que se llega a un estado final, presión final, volumen final y temperatura final. Estos cocientes dan igual a una constante.
Es decir, que la relación P por V dividido en T para cualquier estado gaseoso es una constante. Y eso lo puedo expresar como el producto de la presión por el volumen es igual a la constante por la temperatura. Cuando el número de moles es igual a 1. Cuando diferentes gases se introducen en el mismo recipiente, se mezclan rápidamente. La ley de Dalton de las presiones parciales dice que a temperatura constante la presión ejercida por una mezcla de gases en un volumen definido es igual a la suma de las presiones individuales de que cada gas ejercería si ocupase solo el volumen total, donde las presiones individuales P1, P2 y P3 se denominan presiones parciales de los gases respectivos. La presión parcial de cada uno de los constituyentes puede concebirse como la presión que ejercería si estuviera aislado en el mismo volumen y a igual temperatura que en la mezcla. En función de las presiones parciales, la ley de Dalton puede establecerse de nuevo así. La presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones parciales de los componentes individuales de la mezcla. Para calcular la presión parcial de cada uno de los constituyentes de la mezcla, se debe multiplicar la fracción molar del constituyente en cuestión por la presión total. La sumatoria de las fracciones molares debe dar igual a 1. Una ley similar a la de Dalton es la ley de Amagat de los volúmenes parciales. Dice que en una mezcla cualquiera de gases, el volumen total puede ser considerado como la suma de los volúmenes parciales de los constituyentes de la mezcla. Es decir, que el volumen total es igual a la suma de B1 más B2 más B3 de acuerdo a la cantidad de constituyentes que tenga la mezcla gaseosa, donde B sub T es el volumen total, mientras que B sub 1, B sub 2 y B sub 3 son los volúmenes parciales. Por volumen parcial de un constituyente se entiende aquel que ocuparía si estuviese presente solo a una temperatura dada y a la presión total de la mezcla. Gases distintos que difunden por un tubo o un escape de un recipiente que posee una abertura fina con velocidades diferentes que dependen de las densidades o pesos moleculares que poseen. La ley que gobierna tales difusiones fue enunciada por Graham en 1829 por primera vez y lleva su nombre. Esta ley dice que a temperatura y presión constantes, las velocidades de difusión mu1 y mu2 de dos gases diferentes varían inversamente con la raíz cuadrada de sus densidades o de sus pesos moleculares. De manera que si se designa por mu1 y mu2 a las velocidades de dos gases y por ρ1 y ρ2 a sus densidades, se puede escribir que mu1 sobre mu2 es igual a la raíz de la densidad del gas 2 con respecto a la raíz cuadrada de la densidad del gas 1. De nuevo, como a la misma presión y temperatura ambos poseen igual volumen molar, se puede escribir esta relación, es decir, que si yo multiplico estas densidades por el volumen molar en el numerador y en el denominador, la expresión no cambia y la densidad por el volumen me da el peso molecular, donde M1 y M2 son los pesos moleculares de los gases. Acá podemos ver en esta gráfica
una caja con moléculas separadas por un tabique. Cuando se saca ese tabique, las moléculas se dice que difunden. En cambio, cuando se hace un orificio, un agujerito en el tabique sin retirarlo, se produce la efusión de las moléculas, ¿sí? Desde un compartimento al otro. Vamos a recordar la teoría cinética de los gases. Como su nombre lo dice, es una teoría, hay una serie de postulados a través de los cuales se van a deducir las leyes empíricas obtenidas por Boyle, Charles, Gay-Lussac. Es decir, uno se hace estas preguntas: ¿por qué los gases obedecen a la ley de Boyle o a la ley de Gay-Lussac? Eso se lo puede saber a través de esta teoría cinética.